Una bala me revolcó y tragué mucha agua. Chicos, el día de hoy me encuentro en Samaná, una provincia acá en República Dominicana. Evidentemente pueden ver a mi alrededor, y es que estoy en Playa Bonita, una de las playas más bonitas que hay acá en República Dominicana y posiblemente una de las playas más bonitas que hay en el Caribe. Pensé que hoy solo iba a caminar, ver las playas, ver el agua, bañarme, pero resulta y acontece que voy a tener mi primera clase de surf con un surfista internacional profesional que ustedes pueden ver en unos minutitos. Pero para poder encontrarme con él me toca caminar más de 1 kilómetro por la orilla del mar para llegar a la otra playa donde nos están esperando. Así que bienvenidos a una nueva Dima aventura que sé que a ustedes les va a encantar tanto como a mí. Detrás de mí tengo una de las playas más bonitas que hay acá en República Dominicana, como les mencioné hace rato. Se llama Playa Bonita y en realidad sí le hace honor a su nombre, porque es una playa súper linda, súper hermosa, y lo más interesante es que también les voy a mostrar es que alrededor están construyendo edificios, casas, hoteles, resort de personas que evidentemente tienen muchísimo poder adquisitivo. Bueno, y como buen creador de contenido yo les voy a estar mostrando todo. No solo les voy a mostrar la playa, sino quiero que vean algo interesante de estas construcciones. Tenemos que recorrer un estrecho y largo camino que les voy a mostrar a la madre. Miren esta mega casota que están construyendo acá detrás de mí. No sé si sea un hotel, un resort, una casa, una finca, no se sabe. Pero lo que sé es que espero volver cuando esté lista para descubrir qué en realidad están construyendo. Y aquí comenzamos el gran camino para llegar a nuestra primera clase de surf. Acá se ve súper sencillo y se ve tranquilito, pero nos habían comentado que el camino está dañado, que está un poquito feo. No sé, no creo, pero vamos a ver qué encontramos por acá. Comenzando este camino casi me caigo, casi me doblé el pie, porque se ve que este camino es simplemente la orilla de todas estas edificaciones frente al mar. Y supongo que la marea alta, la lluvia, cuando hay huracanes, tsunamis, tifones, etcétera, los árboles empiezan a caer y lo dejan como si fuese parte de la decoración. Miren esto. Miren, ustedes tienen que ser más cuidadosos. Yo de pendejo me lancé creyendo que la arena estaba firme y miren las huellotas que dejé. Es decir que se me tragaron los zapatos y menos mal no era un hueco vacío donde iba a pasar de largo. Era una broma, sí se puede pasar, solo que yo soy medio exagerado y medio tonto, pero vamos a pasar por ahí. Aunque el paso sí está un poquito riesgoso, hay muchas maneras de pasar. Simplemente es que no quiero dar la vuelta por la ciudad. Lo interesante es también hacerle un video súper divertido y entretenido a todos ustedes. Para ser honesto, yo espero algún día no muy lejano poder comprarme una propiedad en una zona como esta para tener tiempo para mí, para pensar, para disfrutar, para relajarme y para editar unos videos bien interesantes para todos ustedes. Miren, aquí hay una señora que hace masajes. Si no lo sabían, muchísimas playas acá en República Dominicana siempre, pero siempre se van a encontrar mujeres que te van a ofrecer servicios de masaje con crema, sin crema, en camillas, en el piso, en tu cuarto, en tu cama, donde sea, porque a ellas lo que les interesa es hacer masaje. Pero muchas veces, y me ha pasado en Boca Chica y Juan Dolio, que yo de tonto me dejo hacer masajes para quitarme el malestar de cuello, y cuando las mujeres terminan me quieren cobrar un monto muy elevado y evidentemente si tú no los pagas se van a molestar. Así que les recomiendo un dato muy interesante que tienen que tener siempre presente acá en las playas, que antes de dejarse de dar un masaje acuerden bien el precio para evitar algún tipo de inconveniente. O sea, si ustedes se llevan su masaje y su cuerpo cómodo, y la persona que le haga los masajes salga ganando también, porque eso es su trabajo. A mí me da mucha risa que aquí dice propiedad privada, no hay paso. Simplemente colocan 2 tubitos y tú puedes pasar caminando, como si esto puede impedir que las personas
puedan pasar por acá. Pero qué interesante me parece esto. Miren esta cajita. Si en algún momento tú sacas a tu perro a pasear por acá, ellos te dan la facilidad de colocarte unas funditas para que recoja el pupucito de tu mascota y así no ensucies la playa. Ya estoy en el lugar donde quedé verme con mi amigo Saori. Si les soy honesto, yo me siento un poquito nervioso y angustiado por el tema de que no sé nadar. Lanzarme al mar por primera vez con una tabla de surf parece un reto súper divertido e interesante, pero me da un poquito de cobardía, aunque no sé si en realidad nos vamos a meter al mar por ser una primera clase. Quizás sea dentro de una piscina o en la orillita de la playa, que no quiero decepcionarlos, pero yo prefiero que sea en la orilla de la playa que en el medio del mar y terminar ahogándome. Señoras y señores, ha llegado el señor Saori. Miren ese cuerpo escultural. Boron es el deck, el boron en la parte de abajo, Okay. La quilla o el fin es para la estabilidad, y tenemos el leash, que es lo que nos brinda la seguridad de que no vamos a perder la tabla, ¿va? Okay. Que es lo que nos da un plus de confianza a la hora de intentar ponernos de pie. Si nos caemos, pues no la pierdo, ¿sabes? Okay. Pongo la mano arriba, si la tabla está fuerte, pues vuelvo y lo cojo con mi leash, ¿va? Ahora sube, suave, y mantén en el agua, suave, y luego te levantas. Recuerda, sí, a la parte de ti, y ese pie un poquito más así. Ahora es como que te sientas, va. Para tú tener más estabilidad, las manos están como un poquito así, va, porque así activamos cápula, okay. Miramos delante, conectamos con nuestra tabla y vamos conectando. Ahora todo lo que pusimos en práctica en el piso, automáticamente lo vamos a hacer en el agua. Y les juro que estoy un poquito nervioso, pero a la vez estoy súper ansioso de mi primera clase de surf. Saori lo va a hacer y luego me toca hacerlo a mí con él. Yo estoy haciendo una pequeña pausa para ir al baño porque una ola me revolcó y tragué mucha agua. Amigo, una pregunta, un baño. Honestamente no le tenía mucha esperanza porque creí que no iba a agarrar la onda súper rápido. Ahora me voy a lavar la cara y nuevamente voy a meterme al agua para seguir intentando a ver si me convierto en un surfista profesional. Yo no sé por qué la gente me mira tanto. ¿Será que me están confundiendo con un modelo, top model de Dubai, de Estados Unidos, de por allá, súper sexy? Es súper nice y súper divertido cuando estoy grabando así en la calle y la gente me pregunta si hago videos para YouTube, que esto y que lo otro. O me preguntan cuál es mi canal, que si se pueden suscribir, que si pueden ver los videos. Y honestamente para mí es un honor recibir clases de surf con el mejor de República Dominicana y del mundo. Bro, Gracias. gracias. Tragué bastante agua, pero valió la pena. Vale la pena, pura vida, más. Jamás en mi vida había tragado tanta agua acá con el pana Saori. Espero que les haya gustado esta nueva última aventura en el mar de las Guerreras, aprendiendo a surfear. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, activar las notificaciones, comentar
Y mientras subo un nuevo video, puede ver los videos que tengo acá en este canal. Así que, bye bye, hasta la próxima.